Ya, como les decía, ya hemos terminado la primera parte de selección de ruta, trazo definitivo. La clase pasada empezamos con curvas horizontales, curvas circulares simples. En esta clase, bueno, podríamos terminar lo que teníamos previsto, incluso para la siguiente semana, del 7. Curvas circulares compuestas y curvas espirales de transición. Peralta no sé si lo lleva el ingeniero este semestre como ha sucedido el anterior semestre y el semestre pasado ese, así que hoy día estuviéramos culminando con el avance de la asignatura para el proyecto. Ya, antes de pasar, ¿alguno tiene una duda desde selección de ruta hasta curvas circulares simples, tal vez? Sí, ¿el cálculo va a ser a manito o puede ser en MATLAB o algo así? A mano, todo a mano, menos la teoría. Sí, porque yo le pregunté al ingeniero y me dijo, sí, como quieras, incluso le dije sobre el plano, ¿no? Si es que puedo, digamos, la ruta final y los ángulos, la distancia, digamos, de las tangentes, esas cosas, de los elementos de curva, se lo puedo hacer directamente en AutoCAD y plotearlo, así se queda más elegante. Me dijo que sí, no hay ningún problema y no sé qué más, pero, o sea, no sé si es del todo cierto. A ver, ¿dónde está esto? Un rato. En el tablón les he pasado lo que es la guía del proyecto. A ver, acá está. En sí van a ser 4 planos. No ve dónde estamos. Acá está. El de trazo preliminar, que ya lo están realizando a mano. Este ya lo deberían tener. Trazo definitivo, tal vez quede algunas dudas. El segundo plano. Diseño planimétrico, a mano. Y un cuarto, que no es nada más el mismo que el diseño planimétrico en Civil 3D. Entonces, ahí Justamente tendrán eso, todo. justamente ese, digamos, más que todo en el diseño planimétrico horizontal. Yo le dije, si es que yo directamente puedo dibujar, digamos, los elementos de curva, las tangentes, las cosas en el AutoCAD y plotearlo y presentar eso. Obviamente el cálculo, la memoria de cálculo también me presentaría. Y me dijo que sí, que no hay problema, pero eso me dijo el ingeniero y yo le pregunto a usted por eso. Sí o semana entonces. Sí, sí o sí, llama. Bueno, aquí también está. La primera clase en esa fecha que se les asignado. A ver, ¿dónde está? Un cerrar realizado a mano. Así es como se va a calificar el proyecto. Y como mínimo va a ser el plano de Civil 3D, el que me estás diciendo. Cálculos a mano y la teoría a computador. Ya lo habíamos quedado para, bueno, el 3 de septiembre es que les mandé. Sí, buenas noches. Sí, buenas Yo noches. tengo yo tengo una duda en las progresiones, en los puntos de intercepción. No sé si, Progresivas, dices. sí, allá las progresivas del principio de curva de tangente y Ya. Entonces, inicia y termina una curva circular simple en un principio de curva y termina en un principio de tangente, ¿cierto? Entonces, para la progresiva del principio de curva, simplemente a la tangente, sí, a la tangente de entrada que tú tenías, desde el punto A, origen, hasta el punto de intersección, digamos una distancia de 300 metros, ¿cierto? Entonces, para ir a la progresiva hasta el principio de curva 1, restas lo que es la tangente, el valor de la tangente. Recordemos que la tangente va desde el punto de intersección hasta el principio de curva. De acuerdo. Y así simétricamente al otro lado, desde el punto de intersección hasta el principio de tangente. Entonces, 300 menos 47,216 tienes tu progresiva en principio de curva 1. Para la progresiva de principio de tangente 1, sumas a la progresiva del principio de curva 1 la longitud de la curva 83, 83,007. Entonces con eso llegas a la progresiva de principio de tangente 1. Hasta ahí no hay ningún problema. Ahora para el siguiente, ¿cuál sería la progresiva a principio de curva 2? Antes debías haber hallado tus elementos, ¿cierto? sí o sí. Entonces tengo lo mismo, una tangente de entrada y una tangente de salida.
¿Y qué haces? Acá tienes una distancia entre principio de intersección 1 y principio de intersección 2 de 550. A ver, un rato. Ya. Y esto será tu entretangencia la que vas a sumar. Tangencia. Es igual. Uy. ¿Cómo es? Entonces será los 550 menos la tangente de la primera curva, que era de 47.216, menos la tangente de tu segunda curva, digamos unos 53.419. Bueno, te has calculado, ¿cierto? Sí, Entonces aquí tienes un resultado. Este valor que es tu entretangencia. ¿Qué haces para obtener la progresiva hasta el principio de curva 2? Simplemente sumas. A la progresiva de principio de tangente 1, yo le voy a sumar la entretangencia, la distancia desde este punto hasta este punto, y que tengo la progresiva en principio de curva 2, ¿cierto? Entonces ya he llegado aquí. ¿Y qué es lo que necesito para llegar a la progresiva de principio de tangente 2? Simplemente sumar la longitud de curva, pero de la segunda. Entonces, sumas la longitud de curva y ya tienes tu progresiva de tangente, la progresiva en principio de tangente 2. Y así sucesivamente. Solo tienes que ir sumando entre tangencias. no se debe considerar entonces desde el punto de A, no se debe de considerar esos 300 más, ¿no? Ya no se debería de... Que es totalmente diferente. Bueno, ya sabes, tienes unas longitudes diferentes en cada uno de los PI, ¿cierto? Y Sí, la progresiva es acumulativa. Solo en este caso, como estamos diseñando para la primera curva, parte desde progresiva de punto A, que será kilómetro 0 más 0, 0, 0. Esta acá será kilómetro, bueno, aquí abajo estaba, kilómetro 0 más 200, ¿cómo se llama? 253 o algo así. 253 punto tanto, ¿cierto? Entonces así sucesivamente. Y llegarás hasta el punto B con la progresiva kilómetro 1, que en ningún caso de ustedes, bueno, por el plano que tienen, no llegaría a ser más de 1,800 por así decirlo. Kilómetro 1, 800. Entonces, entendemos que es acumulativo. Kilómetro 0 hasta llegar al punto B. Sumando entre tangencias de por medio. Ya está bien. Sí. Y otra cosita más, entre tangencia lo llama desde el punto de intercepción 1 a punto de intercepción 2, ¿no? A ese recta, ¿verdad? La entretangencia es la distancia entre el fin de la primera curva y el inicio de la siguiente. En este caso, el fin de la primera curva, principio de tangente 1, y el inicio de la siguiente, principio de curva 2. Esa es la distancia de entretangencia que tienes entre esas dos curvas. Ya, está bien así. Así se debería hacer para cada tramo, ¿verdad? Hasta finalizar. Sí, hasta finalizar. Está bien así, muchas gracias. Ya, de nada. Habíamos aclarado eso. ¿Alguien tiene otra duda también? Ya. De acuerdo, entonces el método de compás, método de Bruce ya está entendido, el trazo definitivo también. Curvas circulares simples, como que ya, pero al final puede haber alguna duda, me consultan más. Ahora comenzamos con curvas circulares compuestas. Ya, pero antes.
Una curva, no creo que hayan llegado todavía a curvas circulares compuestas, así que es la unión de dos curvas circulares simples o más, simplemente eso. ¿Qué me dice en el libro? La curva circular compuesta son aquellas que están formadas por dos o más curvas circulares simples, que en la figura viene siendo esta. En el caso de dos curvas circulares simples, acá tengo la primera. Primera curva, principio de curva, inicia un principio de curva, finaliza en un principio de tangente, pero de por medio yo tengo un punto que será el PCC, que es el punto común de curvas. Dato adicional. Acá tengo lo mismo, el punto de intersección, y acá está el ángulo de deflexión. Un extra, que tengo el ángulo de deflexión 1, ángulo de deflexión 2, que también sería el liso de acá. Ángulo de deflexión 2. La suma del ángulo de deflexión 1 y ángulo de deflexión 2 es exactamente el ángulo de deflexión general. Ángulo de deflexión 1 y ángulo de deflexión 2 es este ángulo de acá. A ver qué más. Como son curvas circulares simples, tienen su tangente. Tangente 1 que acá lo llama. Por acá también se repite. Tangente 1 desde el punto de intersección 1 hasta el punto común de curvas. Tangente 2 y acá lo mismo. Tangente 2 desde el punto de intersección 2 hasta el punto común de curvas. Los elementos siguen siendo los mismos. Longitud de curva, ordenada media, no, externa, ordenada media y la cuerda larga. Un extra que será igual la tangente larga, y bueno, ojo con esto y recuérdenlo, que va desde el principio de curva hasta el punto de intersección. Tangente corta, que va desde el punto de intersección hasta el principio de tangente. De acuerdo, entonces estos tres elementos son nuevos, ¿cierto? Tangente larga, tangente corta y punto común de curvas. Los demás ya lo conocíamos anteriormente. Bueno, un extra de este otro valor, que el ángulo de deflexión general será la suma del ángulo de deflexión 1, ángulo de deflexión 1 más el ángulo de deflexión 2. Eso solamente. Vamos con el ejemplo. Datos de entrada. Un rato. Datos de entrada. El ángulo de deflexión 1 para este ejemplo, 40 grados. Ángulo de deflexión 2, 70 grados. Ya está. En radianes ya. La velocidad del proyecto, ya le vamos a definir la primera clase. 40 km por hora, el peralte, que ya ha sido dado desde la anterior clase, de curvas circulares simples, del 7%. Muy bien, acá está la fórmula, que el ángulo de deflexión, este de acá, no es nada más que la suma del ángulo de deflexión 1 más el ángulo de deflexión 2, entonces 70 más 40, 110. 110 grados. Y como lo dice en el enunciado, es una curva compuesta, es la suma de dos o más curvas circulares simples. Entonces lo analizamos cada uno con una circular simple independientemente. Entonces, para el punto de intersección 1, para esta primera, con un ángulo de deflexión 1 de 40 grados. Hacemos lo mismo. Suponiendo entonces que el punto que yo tenga lejano por acá es el punto A, el punto origen, con una tangente de 200 metros hasta el punto de intersección 1. Tengo una longitud de recta de 200 metros. Yo tengo que trabajar con una velocidad específica. Entonces, 200 según el criterio de la anterior clase. Si la longitud en recta es
menor a 400 metros, entonces la velocidad específica será igual a la velocidad de proyecto. 40 igual a 40. Velocidad específica igual a la velocidad de proyecto. Finalizo esto y bueno, esto ya lo hemos visto en la anterior clase. Que el radio mínimo está determinado por la fórmula. Radio mínimo igual a la velocidad específica al cuadrado sobre 127 multiplicada por el peralte máximo más el coeficiente de fricción transversal Ft. Ya está. Entonces el radio mínimo será 46,904. No trabajamos con el mínimo, sino que adoptamos un valor. El mismo valor que la anterior clase. Entonces, unos 70 metros. Y así sucesivamente. La fórmula de tangente, que es igual al radio de 70 por el ángulo de deflexión. En este caso, aquí me olvidé poner ángulo de deflexión 1. Ángulo de deflexión 1, ya que estoy trabajando con la primera. Entonces, ángulo de deflexión 1, 40 grados. Que lo pongo 40. 40 grados dividido entre 2, entonces tengo una tangente de 25,478. 2 por el radio del seno del ángulo de deflexión 1 para la cuerda larga, 47,883 metros. Y sucesivamente. Tengo ya los datos, tangente ya es conocida, el ángulo de deflexión ya lo conozco, es dato de entrada. Tengo la externa y tengo la ordenada media. Valores pequeños, debería mayorar el radio. Ya, terminado con los elementos, bueno, acá está, la longitud de curva. Entonces, por el radio dotado de 70 metros, según el radio, se encuentra en este parámetro de 67 a 143, entonces trabajo con cuerdas de 10 metros. Cuerdas de 10 metros, grado de curvatura, longitud de curva, que es igual a las cuerdas de 10 metros por el ángulo de deflexión 1, que son 40 grados, dividido en grado de curvatura. 8 grados, 11 minutos, 31.52 segundos. Es lo mismo que hemos visto para curvas circulares simples, ¿verdad? Se va replicando todo esto lo que hemos visto en la clase pasada. Entonces, su cuerda al inicio, su cuerda al final, y entre medio avanzamos de cuerdas de 10 en 10 metros, esto, porque ya lo hemos definido acá arriba. Deflexión de cuerda unidad, deflexiones por metro, deflexiones por subcuerdas, ya está, es repetitivo. Número de cuerdas, 220 menos 180, número de 4 cuerdas. Para la verificación, lo propio. Que el ángulo de deflexión 1, casi está, dividido entre 2 sea igual a la deflexión de la subcuerda de entrada, 2 grados 14 minutos 37.60 segundos, más el número de cuerdas, en este caso 4 cuerdas, por las deflexiones de cuerda unidad, 4 grados 5 minutos 45.76 segundos. Más la deflexión en el punto común de curvas. 1 grado, 22 minutos, 19.37 segundos. Ya está, a ver, creo que me olvidé pasar eso. En las progresivas, entonces, del punto A hasta el punto de intersección 1 será una distancia de 200 metros, menos la tangente 1. Tengo la progresiva en principio de curva 1, kilómetro 0, 174.522. Y para hallar la progresiva en el punto común de curvas, PCC, sumo la longitud de curva. Entonces, a 174.552, le sumo 48,828 metros con 3 decimales y obtengo la progresiva hacia el punto común de curvas. Hasta ahí, para la primera curva, para el primer PI. Mediante la verificación debe salir igual o parecido, con una tolerancia para el proyecto de más o menos 2 segundos. La cartera de localización luego. Entonces es repetitivo, ¿verdad?
la clase del ingeniero Vera, creo que solamente, o cuando fui, solamente les presentaba estas fórmulas de acá. Tangente corta, tangente larga, que es lo único que viene siendo lo nuevo. Y un extra del ángulo de flexión. Tangente 1 y tangente 1 por acá. El radio 1, que ha sido trabajado con un radio asumido. Ya, a ver, les pregunto ahora para ustedes. Para el punto de intersección 2, ¿debería ser los mismos pasos que he realizado aquí, desde el inicio hasta el final? ¿O dónde es que cambia? Ya, fíjense lo siguiente. La distancia que yo tengo entre el punto de intersección 1 y el punto de intersección 2 son 100 metros. ¿De acuerdo? ¿Y cómo era el caso? Asumí un radio. Entonces, según el radio, tengo una determinada tangente. En este primer caso no hay ningún problema, ¿cierto? Pero si yo aquí me asumo un radio, trabajo con un radio asumido, entonces tendré una determinada tangente que puede ser más corta o mucho más larga. Por lo tanto, no comienzo con un radio asumido, sino más bien, en este caso, hacer una curva compuesta, comienzo por la tangente. Es el primer elemento que necesito determinar. Entonces, ¿cómo lo haría? Simple, ¿verdad? Tengo la distancia desde el punto de intersección 1 hasta el punto de intersección 2, que son 100 metros. Le voy a restar la tangente 1, que son 25.478 metros. Entonces, de esa manera, tengo la tangente 2. ¿De acuerdo? Ya, por ese lado. Entonces, no comenzamos por el radio, sino más bien por la tangente, como el primer paso. Yo creo que no se ve bien. Ahora sí. Comienzo por la tangente. Entonces, ¿qué dije? Que la tangente va a ser igual a la tangente de la primera. Ay, no puedo contar esto. 25 punto algo, creo que sí. O más o menos. Entonces, mediante esa diferencia, obtengo la tangente 2. La tangente 2 será igual a 74.522 metros. Ya se dio. Y como un siguiente paso, voy a determinar el radio. Entonces, para lo cual utilizo esta fórmula. Radio es igual a tangente, radio 2 es igual a tangente 2 sobre la tangente del ángulo de flexión 2 dividido entre 2, que no es nada más un despeje de la fórmula de la tangente. Entonces yo tengo que la tangente es igual a radio por la tangente del ángulo de flexión dividido entre 2. Muy bien, en este caso ya conozco la tangente, conozco el ángulo de flexión 2, 70 grados, única incógnita, el radio.
Entonces, despejando la fórmula, sale un radio 2 de 106.429. Y hemos visto que si yo asumiera un radio sería más grande o más pequeño. Podría sobreponerse con el elemento de la tangente de la primera curva. Entonces, en este caso, el radio 2 que yo vaya a hallar debe ser el único, no uno asumido. Entonces, este valor no lo cambiamos, se mantiene tal cual. Para la cuerda larga, 2 por el radio, ahora ya es conocido. 106.429 por el seno del ángulo de flexión 70 grados, conocido, 7, ordenada media, que es igual al radio por 1 menos el coseno del ángulo de flexión dividido entre 2, 19,247. Los elementos, en este caso, 106.429, está entre un rango de 67 a 143. Mantengo y sigo trabajando cuerdas de 10 en 10 metros. ¿De acuerdo? Ya comenzando con el replanteo de las progresivas. La progresiva del punto común de curvas ya es conocida, anteriormente ya la hemos determinado para el primer PI. Para obtener la progresiva en principio de tangente 1, lo único que voy a hacer es sumarle la longitud de curva de la siguiente, longitud de curva 2. Entonces, con eso obtengo la progresiva en principio de tangente 1. Perdón. PI2, principio de tangente. Principio de tangente 1 es respecto a este PI. Ya, su cuerda al inicio, su cuerda al final. Y por el replanteo, la progresiva en PCC, punto común de curva, será de 223.35, un múltiplo superior a 10, porque estamos trabajando de cuerdas en 10 metros. Entonces, 223, 230. Entre medio vamos de cuerdas de 10 en 10 metros. Para finalizar, termina en la progresiva, kilómetro 0, 353.329. Entonces, un múltiplo anterior, 350. Haciendo una diferencia, su cuerda al inicio de 6.650, su cuerda al final de 3.329. ¿Ya son? Deflexiones por metro, por cuerda unidad, deflexiones por subcuerda. Hay el número de cuerdas, la diferencia entre 350 menos 230, un total de 12 cuerdas. Y la verificación. Deflexión por su cuerda al inicio más el número de cuerdas multiplicada por la deflexión por cuerda unidad más la deflexión de su cuerda al final. El número de deflexión 2 será 70 grados. Dividido entre 2, 35. Entonces, igual o parecido, 35. Está correcto. Ya saben, entonces ya habríamos terminado todo. Lo único que faltaría es la cartera de localización. Entonces, por el punto, principio de curva, un punto común de curvas y el principio de tangente que se encontrará por acá. 1. La progresiva que le corresponde a cada uno de los puntos, entre medio vamos, una subcuerda, al inicio. Entre medio vamos de cuerdas de 10 en 10 metros, entonces 180, 190, 200, 210, 220. Y una subcuerda al final, 223.350. Entonces las deflexiones. Su cuerda al inicio, 2 grados 14 minutos 37.60 segundos, que es mismo de acá, más
Vamos de cuerdas de 10 en 10 metros. Esta es la cuerda unidad. Entonces, a 2 grados 14 minutos 37.60 segundos. Tienen que sumarle 4 grados 5 minutos 45.76 segundos. Y obtener un valor similar a este. 6 grados 20 minutos 23 punto algo así. Acá faltan algunos decimales. Y sucesivamente. Vamos sumando ese valor hasta acá. Y luego a 18 grados, 37 minutos, 41 segundos. Sumamos la subcuerda al final. Entonces, mediante esa suma debería salir unos 20 grados. Entonces verificamos ahí y también con la tabla. Lo mismo al final. Entonces, desde el punto común de curvas, los 20 grados, voy a sumar la subcuerda al inicio. Entonces, a 20 grados sumo. Entonces sería 21 grados, 47 minutos, 27 segundos. Súmenle la deflexión por cuerda unidad. Entonces, sumándole 2 grados, 41 minutos, 34 segundos, deberían obtener 24 grados, 29 minutos, 1 segundo. Y así sucesivamente por cuerda unidad. Y a la última, ya saben, le suman la deflexión por su cuerda de salida. 0 grados, 53 minutos, 47 segundos. Y verifica también acá. 55 grados. Una verificación que es lo mismo que hemos hecho hacia arriba. Para el primer elemento. Y para el segundo. Porque será lo mismo el ángulo de flexión 1 más el ángulo de flexión 2. Recordemos que el ángulo de flexión era grados. El ángulo de flexión, entonces debería estar verificado acá también. Verifico ahí y aquí. Eso solamente. Ya. Y algo más que me estoy olvidando. La tangente corta. A ver, tengo radio 1. Sí, está bien. Entonces, tangente corta, el radio 1, que serán los 70 metros del radio dotado, ya está, menos radio de la segunda, 106.428, por coseno del ángulo de flexión, coseno de 110, menos, entre paréntesis, radio 1, 70 menos el radio 2, 106.428. Coseno del ángulo de flexión 1, 40 grados. Seno del ángulo de flexión de 110 grados. Ya tenemos todo, ¿verdad? Debería salir un valor de tangente corta de 142.926. A ver, podemos calcular el valor de la tangente larga. Háganlo por favor con sus calculadoras. Ya. El radio del 2. Entonces 106.429 tomemos. Menos el radio de la primera curva, 70, por el coseno del ángulo de flexión. Coseno de 110. Más el radio 1. Menos el radio 2.
de 106.470. ¿Por qué? 106.429. ¿No, verdad? Es mayor. Entonces, por eso que están saliendo estos resultados. Pero no están mal, están bien. Simplemente que hay que asignarles otro nombre. Esta va a ser la tangente larga y esta será la tangente corta. Estamos avanzando al revés. Entonces el resultado de tangente larga es 142.926 y el de tangente corta 125.478. Los resultados no están mal, simplemente que están al revés. ¿Por qué? Porque el radio 1 no es mayor al radio 2. Es por eso que ocurre. Entonces aquí en la gráfica del libro tenía tangente larga y acá tenía la tangente corta. Pero para mí no va a ser así. Desde el principio de curva hasta el punto de intersección, yo tengo la tangente corta. Ya. Y desde el punto de intersección hasta el punto de tangente, principio de tangente, será la tangente larga. Eso nada más. Aquí está. Principio de curva hasta el punto de intersección, tangente larga. Tangente corta, desde el punto de intersección hasta el principio de tangente. Estas fórmulas están... ¿dónde están? La fórmula de tangente corta y la fórmula de tangente larga están en función a aquella gráfica que hemos visto ahí arriba. ¿De acuerdo? Es por eso que sale al revés. No están mal, están bien. Solamente cámbiales el nombre, si en caso les saliera esto. Y ya ha pasado en un semestre pasado, en un examen. Entonces, de acuerdo. ¿Alguien tiene alguna duda de curva compuesta?